nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento de silencio, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde. Vamos a pedir al Señor que nos inspire, nos permita estar dispuestos a escuchar para fortalecer la pastoral litúrgica de nuestra comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues bienvenidos, buenas tardes. Bien, pues con esta reunión pues damos cierre a esta parte de trabajar las pastorales más importantes que tenemos en la comunidad. Si ustedes recuerdan, empezamos con la pastoral misionera, después la pastoral social, después tuvimos la asamblea de pastoral juvenil y vocacional y hoy tenemos la asamblea de pastoral litúrgica. Esto nos llevará a la asamblea parroquial, que si Dios lo permite la viviremos en el mes de enero. Algo que es muy importante es que la parroquia, ¿verdad?, pues tengamos este espacio de diálogo, de encuentro, para fortalecer entre todos el trabajo que vamos realizando de pues pastoral en la comunidad. Algo que también pues lo comparto para que lo vayan como ya perfilando desde hace algún tiempo, ya lo había comentado en el consejo. Pues recordemos que una de las cosas que el señor cardenal nos está invitando a formar son estas unidades pastorales, trabajo entre las comunidades parroquiales. Entonces ya en un tiempo no muy lejano se va a constituir la unidad pastoral de Mixcoac. Trabajaremos con la parroquia de la Candelaria, con la parroquia de La Bola. Entonces empezaremos ya a fortalecer las pastorales entre las comunidades. Entonces creo que este espacio pues será como para ver qué tenemos y qué podemos ofrecer a la unidad pastoral. Y una tarea pues que creo que es muy importante que se vive en la parroquia, pues por su propia realidad, es la litúrgica, ¿no? Muchas personas vienen a celebrar sus sacramentos en la parroquia y pues desde gente que viene a las celebraciones del bautismo, de la reconciliación, la Eucaristía dominical, las celebraciones de los difuntos, etcétera. Son muchas celebraciones donde pues la liturgia se hace presente en la vida cristiana de estos hermanos que vienen, ¿no? Y muchos de ustedes participan en ellas, ¿no? Ya sea porque son parte de algún coro, ya sea porque son parte del equipo de liturgia, del equipo de monaguillos, o a lo mejor directamente no están en eso, pero viven aquí su vida litúrgica, ¿no? Entonces creo que será muy importante hoy pues vivir este acontecimiento de la asamblea parroquial en este tema litúrgico, pues para ir afinando por dónde va, ¿no? Por dónde se nos invita a trabajar. Está con nosotros el padre Ricardo Valenzuela. Yo creo que lo han visto porque sale mucho en la televisión, en los periódicos, porque siempre está al lado del señor cardenal, ¿verdad? Él es el maestro de ceremonias de la arquidiócesis, está ahí al frente, ¿verdad?, de las celebraciones que preside el señor cardenal, y él pues precisamente nos viene a iluminar como el maestro de ceremonias de la diócesis pues sobre la vida litúrgica, cómo debe de ser la vida litúrgica, cómo debe de vivirse la vida litúrgica, ¿no? Y ojalá que podamos pues aprovechar este momento y pues los dejo, ¿verdad?, en sus manos. Bienvenido, padre. Gracias. Le damos un aplauso. Agradezco la invitación del Padre Hugo a través del diácono Jorge para compartir con ustedes un tema que me apasiona
Perdónenme si me aloco porque de veras me apasiona el tema. Y bueno, querré como partir de un par de presupuestos. El primero, pensando en un grupo como muy amplio. Quiero decir, si hay aquí encargados de coro, de liturgia, monaguillos, etcétera, no lo sé, no los conozco. La última vez que estuve aquí en la parroquia, más o menos un buen tiempo, fue cuando estaba el padre Glenny, entonces ya llovió. Pero eso, me parece que de cualquier manera el grupo puede ser muy rico en experiencias, y por ello no puedo presuponer nada, querré como ser como muy concreto en un primer plano de presentación. Es decir, la liturgia yo la contemplo desde una expresión de Jesús: hagan esto en memoria mía. Pero podríamos ahí como preguntarle al texto bíblico, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo Cristo? Hagan esto en memoria mía es el gran momento de la Pascua del Señor. ¿En qué momento lo dice el Señor Jesús a los apóstoles? Muy bien, en la última cena. Muy bien. ¿Cuánto tiempo falta para que lo aprendan? Horas. ¿Cuánto tiempo falta para que lo maten? Día, ¿no? Horas, día. Por lo tanto, estamos en la mera Pascua del Señor, que prácticamente inicia con la última cena. Y los anuncios de pasión, como ustedes se acuerdan bien, vendrán antes. El Señor Jesús dice al Hijo del Hombre: lo aprenderán, lo matarán, etc. Y en una de esas aparece Peter diciéndole: no, Señor, no te puede pasar esto, ¿cómo crees? Y la respuesta de Jesús a Pedro es: apártate de mí, tú que eres el confundidor, que eso significa Satanás. Tú confundes el proyecto de la salvación, estás confundido tú mismo y le haces caso a la confusión. Este es un tema muy complejo porque al mal le gusta confundirnos, le gusta que cada quien tenga su propio criterio, pero vamos a tratar de poner las cosas en paz y vamos a chupar tranquilos. ¿De quién es la Pascua? De Jesús. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién subió al cielo? Jesús. ¿Quién hizo la última cena? Jesús. ¿De quién es la Pascua? Jesús. ¿De quién es el misterio? De Jesús. Entonces ya tranquilos, ¿sale? No nos confundimos, porque tanto curas como laicos de pronto empezamos con nuestros paradigmas pobres y miserables. Es que a mí me gusta ir con el padre fulanito porque me gusta cómo se ve. ¿Está bien? Es que yo voy a tal parroquia porque me gusta ese coro. ¿Está bien? De todo se vale Dios. Es que en ese coro hay una muchacha muy guapa. De eso se vale Dios también. Pero ni el párroco, ni el coro, ni la muchacha, ni el director del coro, ni el que hace las municiones son los que nos congregan. ¿Vamos bien? Sí. Cuando me voy, por ejemplo, a este tema en las comunidades religiosas, perdón, madre, pero a veces nos encontramos con que es que mi fundador, es que mi carisma, y pareciera que el carisma y el fundador o la fundadora son más importantes que Jesucristo. Se les informa que no. El único punto de convergencia tendrá que ser Cristo el Señor. En clases normalmente digo esto: el día que cualquiera de ustedes, y hablando de los curas especialmente, nos encarnemos como el Hijo de Dios, vivamos como el Hijo de Dios, padezcamos como el Hijo de Dios, muramos como el Hijo de Dios, resucitemos y con nuestro propio poder subamos a la derecha del Padre, entonces le podremos cambiar algo a la liturgia. Antes, ¿qué creen? Todos somos gatos del mismo callejón. Aunque vivan en Miscuac. Insurgentes Miscuac, padre. Anyway.
Es diferente. Yo no sé, yo vengo ahorita del Zócalo, entonces claro que hay niveles, ¿no? Hay angoras, no angoras, en fin. Pero somos gatos del mismo callejón. Este es el punto así fundamental. Ninguno, ni con un doctorado, se puede decir yo sé más, porque hay que contemplar. Entonces es bien sencillo. Mejor me pongo de rodillas ante el maestro y como discípulo aprendo de él. Aunque tengan, no sé, 200 horas de clase, seguramente aquí hay más de 200 horas de clase en uno, ¿no? Pudiéramos hablar de 10 años de enseñanza sobre el tema liturgia. Bien, ninguno puede estar por encima del maestro. Entonces la primera frase que me gustaría que se llevaran a su casa y que la pusieran por ahí en un banner donde aprietan los ojos con más fuerza es: hagan esto en memoria mía. Voy descendiendo. Aquí voy a hacer una especie de paseo rápido por el Sacrosanto, por la Constitución Sacrosantum Concilium, y después pasaré a este apunte que no es mío, gracias a Dios, pero para no emocionarme prefiero ser frío con un tema que prepara otro. Estamos más en paz. Pero el punto de que me hace como mucha fuerza es: dice Sacrosantum Concilium que la liturgia es la actualización del misterio pascual. La Constitución litúrgica en Vaticano II dice en el número 7 que la liturgia es la actualización del misterio pascual. Eso está bien fácil de aprenderse porque ustedes son bien listos. Podrán de aquí salir diciendo: la liturgia es la actualización del misterio pascual de acuerdo a Sacrosantum Concilium 7. Pero ¿y esto qué significa? Actualización no significa nada más recuerdo. Actualización significa recuerdo, operación y por lo tanto praxis. La liturgia está basada justamente en un esquema tripartita, donde primero aprendo, luego vivo y luego practico, ¿no? Entonces entramos a un proceso donde la catequesis me lleva a la praxis y de la praxis voy a la mistagogia. Palabras bien bonitas, pero aprendo, catequesis. Creo que en algún momento los que no son catequistas como que desdeñan la palabra catequesis porque parecen que es, o piensan que es una cosa para niños. Todos estamos aprendiendo, por lo tanto estamos en un proceso de catequesis permanente. El verbo griego katekeuo significa llevar de la mano, como cuando ayudas a un invidente a cruzar la calle, eso es un katekeuo. Como cuando alguien le está enseñando a otro a hacer una costura en una cirugía. Yo no sé si hay médicos aquí o enfermeros o enfermeras, pero es fácil coser a alguien después de una operación. Y siempre traemos el lío de que se rompen las puntadas. Cualquier actividad que requiera una cierta maestría requiere una conducción en todos los sentidos, ya sea quien vaya a hacer violines, ya sea quien vaya a hacer sillas, ya sea quien vaya a hacer un ejercicio de contabilidad. Con los padres hace rato hablábamos de esto, de contabilidades y cosas feas. Pero si alguien va a hacer un arroz la primera vez, ¿qué necesita? Un catequeo, una conducción, porque si no, no te sale aquello, ¿no? ¿Quién sabe qué te salga? ¿Te sale arroz con leche o un batidillo? ¿Vamos bien? Sí. La praxis. Para poder hacer algo bien tienes que practicarlo muchas veces. Yo no soy paellero, pero sé por los paelleros que se requieren muchas horas de hacer paella para poder lograr una buena paella. Como muchas horas de poder hacer una buena pasta para hacer una buena pasta. O de plano, echar tortillas al comal pareciera fácil, pero nada fácil es ni amasar, ni aplastar, ni echar al comal. La praxis dice por ahí que es la que hace al maestro. Por lo tanto,
en clave teológico-litúrgica, tenemos que ir de la catequesis, que me lleven de la mano, a la praxis, para después llevar a la vida. Por lo tanto, conducir el misterio en mi vida, a esto lo llamamos mistagogia, conducirse en el misterio. Las tres palabrejas son griegas, pero bueno, eso no es un problema hasta que entendamos. Aprender, vivir y conducirse en el misterio y llevar el misterio en la vida. Aquí voy a poner un tema que es un poco escandalizante para muchos. Por todo el tiempo que me ha tocado vivir en relación con la cuestión litúrgica, vale decir que yo empecé a ser maestro de ceremonias cuando tenía 20 años y ayudaba a Monseñor Francisco María Aguilera en la sexta vicaría. Por lo tanto, ha pasado ya muchísimo tiempo. Y el Señor no me quita esa maldición, perdón, ese encargo. Por alguna razón será, yo todavía no lo entiendo, pero bueno, desde 1985 hasta el día de hoy, estoy como maestro de ceremonias. Y algo que es bien sencillo identificar es quién dice que sabe liturgia y quién sabe liturgia. A la primera huele rápidamente, ¿no? Quien se pone la locioncita y se la acaba rápido, y quien realmente emana el espíritu de la liturgia. Salud, salud. Peligrosos son los que dicen que les gusta la liturgia y le hacen al cuento. Son bien peligrosos. Porque dicen que saben, pero no viven. Por lo tanto, no conducen en el misterio. Y esos son los que nos confunden. Esos son los que, perdón por la expresión, no lo digo en mal plan, no los conozco a ninguno de ustedes. Por lo tanto, no me han platicado nada los padres. De veras, tranquilos. Pero es bien fácil saber quién en griego realmente es un Satanás. Uno que confunde, uno que acusa, uno que pone en dificultad. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, le está diciendo, mira, no has entendido nada, el que se va a morir soy yo, el que va a entrar a la cruz soy yo, el que va a entrar al sepulcro soy yo, tú no sabes nada, entonces tranquilo. ¿Sí? Claro, Peter será después el que lo habrá de negar ante una criada y ante un soldado, entonces buen Pedro todavía no entendía muchas cosas. En el tema celebrativo litúrgico es muy fácil eso, que alguien diga, yo ya tomé 2 cursos y ya soy súper experto. Yo me acuerdo de alguna vez hace un par de años que di un curso para ceremonieros y uno de los asistentes publicó en Facebook días después que iba a ser ordenado ceremoniero. Eso está interesante, me gustaría ver el rito, ¿no? Ni se iba a ordenar y ceremoniero no iba a ser, pero le estaba haciendo el cuento rete bonito. Y se iba presentando con una especie de título que se le entregó de que había tomado un curso, ni siquiera era un diplomado. Yo lo que les diría es una cosa. Cuando contemplamos el misterio celebrado y entonces Cristo que padece, Cristo que muere, Cristo que resucita, el primer argumento que tiene que brotar es: ¿ya me puse a los pies de la cruz de Cristo y contemplé el misterio? ¿O voy a ser como el típico turista que pasa por el Santo Sepulcro y dice, uy, una piedra vacía? ¿Y cuántos turistas, me chocan, que pasan por el Santo Sepulcro y dicen, ay, pues sí, tanto para esto? Pablo lo dice en estos días en la lectura. Si nosotros no recordamos que el Señor ha resucitado, vana es nuestra fe. El documento de que el Señor resucitó es el sepulcro vacío. Él ya no está ahí. Y aunque Discovery Channel dice que encontraron los restos de un hombre de 33 años en época de Cristo en una sepultura, ¿qué creen? Están buscando la manera de derribar la fe cristiana. Porque el día que encuentren los huesos de Cristo, significa que no ascendió al cielo y no está sentado a la derecha del Padre. Pequeño detalle. Y ahí hay muchos que se entusiasman. ¿Qué crees? Encontraron los huesos de Cristo.
Discovery Channel tendría que irse al cielo para encontrar los huesos de Cristo, que están en cuerpo y alma además. ¿Vamos bien? Perdón por lo que voy a decir, nadie se me ofenda. Pero a veces somos tan bobalicones, puedo usar otra palabra, pero no me la permito. Están los padres de deseo. Somos tan bobalicones y le creemos a cualquiera que nos viene a traer doctrinas nuevas y que decimos, wow, qué maravilla. Cuidado, el único que murió en la cruz es el Señor y lo hizo por amor a nosotros para vencer al pecado y a la muerte. Por lo tanto, cada vez que celebramos liturgia, anunciamos nuestra fe, proclamamos nuestra fe, le decimos a los otros, yo creo en el que murió en la cruz, pero que está sentado a la derecha del Padre. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay algo, levante la mano, porque luego me aloco y empiezo a ya volar. Sí. Yo de repente, bueno, no de repente, escucho muchas veces en misa cuando dicen, cada vez que tomamos este pan, anunciamos tu muerte hasta que vuelva. Yo diría, anunciamos tu muerte y tu resurrección, ¿no? Hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, No que vuelva, que vuelvas. Es decir, ¿qué decimos en el credo? Que resucitó, Y luego, que vencieron. y luego, y que vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que decimos de manera sucinta en esa aclamación después de la narración. Claro, hay toda una teología. El problema es que, perdón por lo que voy a decir, que repetimos sin saber. No, pero es por ahí la consagración, algo así que... Por eso estoy diciendo, es después de la narración. No discutamos, que el tema lo sé. No, sí, o sea, lo que no entiendo, es por qué no se dice tu muerte. Anunciamos tu muerte, tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, decimos en la primera fórmula. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas. Pero ¿por qué no decimos anunciamos tu muerte y resurrección? Porque es una fórmula peculiar, como las antiguas plegarias eucarísticas, de las cuales me imagino que no hay toda una historia conocida. Teníamos 700 plegarias con 700 fórmulas diferentes. ¿Qué es lo que tiene nuestra liturgia? Un resumen de todo este gran bagaje litúrgico espiritual. ¿Vamos bien? No. O sea, está antiguito. No solo. O sea, esa parte está, o sea, la pusieron, o sea, a mí no se me ocurre anunciar la muerte sin la resurrección. No se me ocurre. Está muy bien. Pero bueno, si está en la liturgia, sí. Está en la liturgia, créanle a su iglesia. Lleva 2000 años en el camino. Lutero dijo que no. Créanle a su iglesia. A ver, voy a la primera parte. Y perdón si lo que voy a decir ofende. ¿Por qué es misterio no se entiende? La arrogancia nuestra es, no, yo tengo que entenderlo por completo, si no, no me cuadra. Perdón, es misterio. ¿Por qué estoy aquí parado y por qué soy presbítero? Créanme, es un misterio que yo no entiendo. Bien sencillo. Es el parecer divino y además, voy a la parte más sencilla. No todo lo que podemos decir abarca todo lo que es. Un esposo o una esposa se pueden decir te amo y con esta frase decir todo. No. Una muchachita le puede decir a su novio te amo. Llegan al altar y se dicen te amo. A ver, mi pregunta es, después de 60 años de casados, ¿ese te amo sí dice lo mismo? No. Va cargado de entusiasmo, de tristezas, de pérdidas, de angustias, de logros, de nacimientos, de muertes, de catástrofes, ¿no? De fracasos, y duelen. Y a lo mejor en ese te amo no le dice al otro, pero me la vas a pagar, desgraciado. La palabra es un misterio que encierra el todo y no podemos decirlo todo. Entiendo bien el planteamiento, pero cuidado, no queramos entenderlo todo desde una frase que puede tener, claro, hasta gramaticalmente sus límites. Eso lo entiendo perfecto. Y la liturgia no puede hacer una super proclamación en una frase que es un anuncio muy cortito, 2 líneas.
ya tenemos el credo, que son un montón de líneas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Entiendo bien el planteamiento, porque además yo también tengo miles de preguntas sobre por qué se usó tal frase y no otra. La Iglesia la eligió por algo y llevamos 2000 años con formulaciones así como bien tipificadas, ¿no? Así que estamos delante de un misterio. Por lo tanto, va a ser difícil. ¿Algo más? Bien. Recapitulo. Aprendemos en la catequesis, ponemos en práctica con la praxis y vamos a la vida eterna con la mistagogia. Con todo ello, lo que nosotros hacemos es entender que el culto es de Cristo, que el culto es del pueblo de Dios que presentamos a través del Hijo al Padre. Y creo que aquí es donde podemos entender lo que dirán los numerales del 5 al 10 de la misma constitución litúrgica. Para empezar, la liturgia es obra de Cristo y es obra de su Iglesia. Y el que murió en la cruz y resucitó y está sentado a la derecha del Padre es Cristo. La Iglesia para allá va. Un día llegaremos a través de la resurrección a estar junto a nuestro Señor, en cuerpo y alma. Por lo tanto, la Iglesia espera la promesa del Señor. Hace unos días en la fórmula de la oración colecta que nos pedía la liturgia nos decía que usáramos la oración colecta y la superoblata y la después de la comunión del domingo 15 del tiempo ordinario. Y esa oración dice: Señor, entre otras expresiones muy bellas, enséñanos a amar, a esperar lo que nos prometes y amar lo que nos mandas. Vamos a tratar como de darle vuelta a esto. ¿Qué significa esperar lo que nos prometes y amar lo que nos mandas? El argumento previo es: danos la gracia, es decir, danos toda la fuerza del Espíritu Santo para poder llegar a esta conclusión. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? La vida eterna, perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos manda? Amar al prójimo y a Él. ¿Esto es fácil? No. ¿Y esperar lo que nos promete? Tampoco es fácil. Cuando estás en un mundo tan loco como en el que vivimos, que te dicen: no, a lo mejor lo de la iglesia es una cosa medieval, son puros inventos de los curas. Ha llegado gente a decir: a lo mejor ni resucitó Cristo, a lo mejor ni existió, puede ser que sea un invento. Y de pronto hay cristianos que se mueven por ahí y dicen: ¿y qué tal que me estoy portando bien y esto es puro cuento? ¿No? Cuando mucha gente dice: no, pues vamos a la pachanga, y al final nos arrepentimos y a ver qué pasa. El esposo que se porta bien, no es una falacia, es una realidad en muchos casos. La esposa que se porta bien, los hijos que se portan bien, los papás que aman a sus hijos, los curas que cuidan a sus feligreses, etc. Tenemos que entender que lo hacemos no para quedar bien con alguien, sino ¿para qué? Para llegar a la vida eterna, porque esperamos lo que Él nos promete. De otro modo, mis queridos colegas, esto sería un caos. Cada quien haría lo que su real voluntad gana le propone, ¿no? Y eso no funciona. Entonces, estoy cerrando la frase, apenas estoy en la introducción. Hagan esto en memoria mía. El que dice esto es porque ya pasó por todo esto y porque sabe qué es lo que va a venir. Por lo tanto, me gusta mucho la expresión, porque el tuto poieite endanamnesimu, como lo dice el texto griego, está diciendo: esto háganlo, tuto poieite, esto háganlo en mi memoria. Pero el poieo, el verbo griego poieo, significa hacer como Dios hace. Es decir, el verbo poieo es el único verbo en griego que traduce el hebreo davar, crear. Y el crear es divino. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en el lugar del Señor o en la memoria del Señor tiene que ser divino. ¿Vamos bien? Sí. Voy a dar un saltito, voy a pasar a otro escalón.
si lo que yo estoy haciendo es divino, aun cuando tenga material humano, es decir, lo que yo le eche de ganitas, las velas que tenga que llevar, el incienso que le tenga que poner, el ornamento que me tenga que poner, eso será muy humano, muy material, pero entramos a una esfera divina. ¿Vamos bien? Aquí voy a hacer un paréntesis para que me ayuden con su imaginario. Vámonos a la escena de la última cena, a la preparación. ¿Vamos bien? El Señor Jesús le dice a Pedro, a Santiago y a Juan que le preparen ¿qué cosa? La Pascua. Y ellos le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Los relatos de Marcos y de Mateo, ¿qué nos dicen? Que van a ir a un lugar. ¿Qué van a encontrar en ese lugar? A un señor que lleva ¿qué cosa? Una versión dice que el burro está estacionado en un lugar, ¿no? Y la otra versión dice que el señor lleva ¿qué cosa? No, eso lo prepararán después. Un cántaro. Es interesante porque ¿qué pasa si el señor del cántaro caminó más rápido y ya no está en el lugar? ¿O qué pasa si el burro ya no está estacionado en el mismo sitio? Pero bueno, pensemos un poco en que así es. Dice que hay que subir a una sala. ¿La sala dónde está? En un segundo nivel. Ayúdenme con su imaginario. Para llegar a este segundo nivel, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Alguien llegó volando? Todos subieron escaleras. ¿Es fácil o es difícil? Implica un esfuerzo. Para ti no fue tan difícil. Para mí tampoco, porque venía ya de la cocina. Pero para quien ya de pronto trae algún issue con la rodilla y dices, ay, ¿por qué me la pusieron allá arriba a la reunión? Pero de cualquier modo, aunque alguien suba corriendo, subir la escalera implica un esfuerzo. No sé quién ha estado en el cenáculo de los aquí presentes, pero recordarán quienes hayan ido que la sala es tantitito más grande que esto y la escalera es muy incómoda para subir. Pero aquí hay un tema. Lo que vamos a hacer no es de aquí de la tierra, es de allá del cielo. Lo que la hermenéutica del autor nos plantea es: la Pascua ya no es de aquí, de este mundo, es algo celestial. Si no me creen, pónganse a ver todas las oraciones colectas del misal romano, solo las colectas. Son más de 30 oraciones colectas que dicen que busquemos los bienes de arriba y no las cosas de aquí abajo. Y lo dice muy frecuentemente, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma. No me detengo a hacer el análisis porque los voy a dormir, pero es un tema extraordinario. De ahí se puede hacer hasta una tesis doctoral, por si alguien tiene el tema, ya sabe. ¿Cómo entender lo que la iglesia está orando si no desde la frase hagan esto en memoria mía? Qué amable. Y iba a decir el agua es de aquí abajo. También. La parte material es de aquí abajo. El esfuerzo, llegar a la misa de 8, llegar con tu sotanita como monaguillo, llegar con la guitarra que tenga las cuerdas completas, llegar con las lecturas preparadas, no sé, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, tiene que dejar varias cosas y tiene que esforzarse. Bien. Pero a veces nos quedamos con la parte material. Pienso, por ejemplo, en los directores de coro de allá de Siberia o de Transilvania, ¿no? Que se sienten como divos, como supermaestros, ¿no? Y creen que van a seducir a todo mundo con el toque maestro de su guitarra. Perdón, eso es de aquí abajo, ¿no? A Bocelli le pagan más por cantar, en verdad. Me acuerdo de una señora, y esto también me tocó escucharlo y después verlo,
Ella estaba muy contenta porque la iban a hacer ministro extraordinario de la comunión. Estaba feliz, estaba acabando su curso. Y para poder llegar a ese gran día de la institución, pues la pobre mujer se fue a Houston a comprar un vestidito. El vestido costó $5,000 de aquella época. Estoy hablando de hace 31 años. Se veía más bonita que Marilyn Monroe, les aseguro. Un vestido blanco hermoso de $5,000 de aquella época. Pero ella estaba muy contenta porque el vestido era para la celebración. Y dice uno, ¿y el ministerio? ¿No? Qué padre que preparó todo para el Señor, qué padre. Pero tienes que dar el paso de lo material a lo espiritual. Porque ya que llegas al plano espiritual es como subir las escaleras y escuchar a un Señor que te dice: uno de ustedes me va a traicionar. El que moja su pan conmigo. Los pobres apóstoles, sacados de onda porque no saben qué va a pasar, se preguntan que a quién le dice eso, que de qué se trata. Y después, cuando termina la cena que es larga, habrán sido unas 3 horas y media, después el Señor que dice: vámonos al resort que tenían, ¿no? Porque el Monte de los Olivos era el hotel, no había lana para pagar el hotel, por lo tanto se quedaban debajo de un olivar. Era fresco, era rico, era padre. Y de camino vas cantando la segunda parte de los salmos Jalel. Cuando te van a entregar en la cruz, dices: a ver, ¿qué está pasando? Claro, el Señor está celebrando una liturgia judía perfecta. Algo que me encanta de Jesús es que el más respetuoso de la liturgia es Él, ¿no? Inicia con la primera parte de los Semirot en la cena, celebra la cena como está marcado en la Haggadah Shel Pesach, y de camino, al terminar la cena, recita la última parte de los salmos de la serie Jalel o Semirot. No está saltándose nada, está celebrando liturgia completa y va a su gran liturgia. Esto me encanta, porque entonces, claro, lo que se celebró en el piso de arriba es celestial, es de la presencia de Dios. Y aquí vendría como un tema, y a lo mejor el texto lo voy a ir tocando poco a poco después, pero quédenos claro que en el momento en que entramos por la puerta, no sé, de la nave central del templo, o incluso cuando salimos de la sacristía, tenemos que imaginar que entramos ya en una esfera de lo sagrado. Ya no somos nosotros, ya le estamos sirviendo al Señor. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro canto, nuestro celebrar, nuestra voz es de Cristo. Entonces ya nos olvidamos de que queremos ser las estrellitas de la película, ¿sale? La única estrella es el Señor. Hagan esto en memoria mía. Y el texto de suban al piso de arriba para prepararme la Pascua, ese tiene que ser nuestro factor espiritual. De otro modo, mis queridos colegas, vamos a estarle haciendo el cuento y vamos a querer que nos reconozcan. Voy a estar siempre en misa para que el Padre me tome en cuenta. Voy a ponerme a cantar bonito para que aquella muchacha o aquel muchacho, depende del caso, y no entro en detalles, tome en cuenta. No, es que el mundo tan loco como está ahora, no para él. Pero a veces puede pasar que nos encontramos con el misterio porque queremos lucir nosotros. Dejemos al misterio que se potencialice. Ahora, voy a otro pasaje bíblico que me gusta tomar como punto de referencia. ¿Se acuerdan del momento en el que Moisés sube a la montaña y se encuentra con Dios? No estuvieron ahí, ¿se acuerdan por la narración? Dice que había ¿qué cosa? Una zarza. Con que nos quedemos con esta imagen, zarza ardiente. La zarza, quien la conoce, es un arbusto de desierto. Mi pregunta es, un arbusto de desierto, ¿cuánto tiempo tarda en quemarse? Rápido. Digamos que la llamarada y desaparece.
Pero hay un tema, está ardiendo la zarza. Está ahí, esta imagen me encanta, porque la zarza es lo material, seco, vano, frágil, limitado, escaso, pobre, dúctil, rompible, ahí síguele poniendo. Y el fuego es Dios, es el misterio de Dios, que no se apaga. Aunque lo frágil sea la zarza, el fuego sigue ardiendo. ¿Vamos bien? ¿Alguno de ustedes es pecador? Sí. Voy a tomar agua para que no me vuelten a ver. ¿Alguno de los aquí presentes se ha equivocado alguna vez? Sí. ¿Alguna vez alguno de los aquí presentes ha hecho algún error garrafal? Sí. Entonces no somos perfectos. No. Somos zarza. Nos rompemos fácil. De pronto andamos hasta con la depre espiritual, ¿no? Uy, el padre ya no me vuelve a ver. Ya me saco de la lista. Es que así pasa en la pastoral, entonces es divertidísimo, pero a veces no tanto. Somos zarza. Pero ¿quién está ardiendo? Jesús, el misterio de Dios. Y el siguiente punto que Dios le dice al buen Moisés es: quítate los zapatos, porque la tierra que pisas es sagrada. Hay que ir descalzo en el misterio de Dios, porque la huella es de Dios, no la mía. Atención, ese es un tema bien interesante, porque de pronto queremos dejar nuestra propia impronta, nuestra propia huella. Pero perdónenme por lo que voy a decir, llegamos con botas de minero o de soldado y no tocamos la tierra. ¿Cuántos hemos sentido la arena de mar? ¿Cuántos se han quemado con la arena de mar? Y dices, no, mejor con sandalias, no. Pero quien ha experimentado eso, a lo mejor alguien no lo ha experimentado, me disculpo. Pero cuando percibes la temperatura de la tierra, de la arena muy caliente y luego la frescura del mar, sabes lo que es tocar la naturaleza. Si llegamos con botas no sentimos eso. A Dios hay que dejarlo que hable a través de lo que sean los sentidos espirituales. Perdón que haga la pausa, porque a Dios no lo podemos sentir. No hay experiencia sensible de Dios, dice la teología. Pero sentimos bonito, pero nos gusta, pero nos emociona estar con Dios. Santa Teresa de Ávila de pronto pasó 16 años de desierto espiritual, no sentía y no se apartó del Señor ni un solo momento. Cuidado, porque entonces ahí es donde estamos tocando la tierra sagrada. Vamos descalzos, ya no vamos con nuestros elementos, vamos con el encuentro directamente con Dios. Y por lo tanto la traducción muy sencilla es que a la liturgia le requiere mucho la humildad, o mejor, para participar en la liturgia necesitamos ser humildes. Si somos arrogantes, por aquí no está bien nuestro camino. Porque si somos arrogantes, creídos de nosotros mismos, petulantes, vamos a querer aplausos, vamos a querer reconocimientos, vamos a querer que nos obedezcan, vamos a querer que nos respeten, y como dice por ahí el texto, ensancharemos las filacterias, caminaremos por la plaza y querremos que la gente nos llame maestro. Señor Jesús no se equivocó en nada, que quede claro. ¿Preguntas? ¿Angustias? ¿Chistes? Ahorita no hablen de los padres, por favor. Ahora sí, este material no es mío, como les decía, así lo toco fríamente para hacer objetivo. Este es del padre Emilio Rueda, es un padre de Toluca, doctor en liturgia también, y hace un trabajo muy padre para poder formar equipos de liturgia. Creo que partiendo del texto, hagan esto en memoria mía, y la zarza ardiente, logramos así como hacer un primer postulado bíblico espiritual. Ahora vamos un poco a la parte concreta.
El fiel católico, al participar en las acciones litúrgicas, no puede únicamente quedarse mirando al cielo. También hay que mirar que las vinajeras tengan vino. Es decir, no es suficiente su simple presencia en la celebración, sino que es necesario que aparezca también con la alegría de la fe. Y eso es muy padre, porque la alegría de la fe, cuando se te acaba de morir un hijo, cuando se te acaba de morir un papá, cuando acabas de tener una pérdida seria, que a lo mejor te acaban de embargar la casa. Lo supe de un amigo hace 15 días. Me habló y me dijo, pídele mucho a Dios por mí porque me acaban de desalojar. Compraron un título de propiedad falso y llegó el nuevo dueño y con 70 policías a sacarlo de la casa. Pero la fe del hombre que dice, es un problema material, ya lo arreglaremos, pero el Señor me asiste, requieres una fe especial, ¿no? Porque de otro modo, oh, Dios ya me olvidó, parece que ni me escucha, este Dios que se está volviendo ciego, ¿no? Entonces, la alegría de la fe, la conciencia de formar parte de un pueblo sacerdotal, amado y salvado por Dios, y la exigencia de la fraternidad y del compromiso. Entonces, la primera parte es, Jesucristo nos ha dejado una misión, y ya lo dije hace un rato, es la de dar testimonio del misterio pascual. Entonces, creo, y porque creo, aprendo la catequesis, practico la praxis y vivo el misterio. Pero nuestro misterio pascual, ¿cuándo se va a acabar? O mejor, la participación en el misterio pascual, ¿cuándo se va a acabar? Porque el día que estés muy serio en un estuche entre 4 velas, ¿no? En ese momento entras a la gran expresión del misterio pascual. Estás pasando por la muerte de Cristo. Por eso la liturgia de difuntos es súper solemne. El féretro al centro, se inciensa el féretro como el altar, porque ese féretro es un altar de Cristo. Ahí se está verificando el misterio pascual. Por desgracia, la Secretaría de Salud no nos deja andar paseando con los cadáveres, ¿no? Antiguamente era posible de la casa, porque no había funerarias, llevarlo a la iglesia, ahí no sé cuántas horas y de ahí al panteón. Hoy no nos lo permite la Secretaría de Salubridad. Pero de cualquier manera, aunque sea en la capilla ardiente, es un momento súper solemne. En los pueblos donde el padre tiene 20,000 fieles es muy sencillo que el padre acompañe a los deudos al panteón, porque se cierra el gran momento en el que se verifica la inhumación, es decir, meter en la tierra para poder entrar con el misterio de Cristo a todo lo que el Señor que entra al sepulcro. Cuando participamos del misterio pascual, por lo tanto, nos queda claro que ese chavito que se está bautizando es miembro ahora de la comunidad, le damos la bienvenida y aleluya, el Señor ha resucitado. En una liturgia antigua, católica, el recién bautizado, cuando salía de la pila bautismal, se le levantaba y se le presentaba como el nuevo hermano en la fe. De ahí lo toma el Rey León como imagen cuando presentan a Simba. Esa es liturgia católica, pero como dejamos de usarla, igual Disney la empleó. Pero entra el gran misterio pascual del que ha renacido a la vida y todos los días participa de la fe en el Hijo de Dios, viviendo la liturgia cada día. Voy a poner un ejemplo arquitectónico. Perdónenme si ando dando vueltas por allá, pero es que quiero entretenerlos porque nadie puede ir al baño hoy. Aquí en la parroquia. ¿Han oído mucho hablar, han ido o han visto la Torre de Pisa? Lo más desgraciado es que la Torre de Pisa es un elemento arquitectónico de toda la Plaza de los Milagros, que es un elemento importante, pero no es el único. Si la Torre de Pisa estuviera en esa esquina, habría que imaginarse que aquí en el centro está la gran basílica
y en la entrada de aquel lado está el bautisterio y de aquel lado donde está el ventanal aquel está el cementerio. ¿Vamos bien? El diseño arquitectónico teológico es este. El bautisterio que introduce a la vida en Cristo, hay un camino que conduce el bautisterio con la basílica, mientras en la basílica vives todos los días el misterio pascual. El tiempo transcurre y te lo marca la torre con un reloj, y cuando el tiempo se acaba vas al cementerio para esperar la resurrección. Imagínense los fieles de Pisa entendiendo que el tiempo se les iba a acabar y que allá los estaban esperando. Hoy estamos como muy desconectados y por desgracia está el tarado aquel que sostiene la torre en la foto. Pero bueno, está bien, es el mundo, está bien. Perdón, de pronto me ando. Esta parte del misterio pascual del cual hay que dar testimonio no puede ser simplemente el decir yo voy a misa el domingo a las 8 y nos vemos el próximo domingo. No, porque mañana y pasado y cada día vas a tener una prueba, vas a tener que demostrar que eres de Cristo, te entrará una dudilla de fe, te pondrán en crisis, tendrás ganas de mandar por un tubo a más de uno y tendrás que vivir en la caridad. Entonces nos vemos el próximo domingo en misa. El testimonio del misterio pascual es todos los días. Y bueno, la hermana y los padres no me dejarán mentir cuando todos los días participas de la Eucaristía y tienes que aguantar a tu hermano o a tu hermana de comunidad y dices, si es posible aparta de mí este cáliz. Sí, claro, porque muchos fieles se ven cada domingo y todos bien felices y, hola manita, ¿cómo estás? Está bien, pero todos los días vivir la fe y el misterio es dar un testimonio completo. Me voy al siguiente párrafo. Todo esto, por supuesto, es prolongación de la celebración en la vida. Esto lo dije anteriormente. Es conveniente propiciar el auténtico espíritu renovador de la pastoral litúrgica. Y todos los que están aquí entiendo que tienen algo que ver con la pastoral litúrgica, o al menos les es muy simpática. O los mandó alguien, eso no lo sé. Pero bueno, entendiendo que así sea, es algo que nos está uniendo y está centrado en la celebración del misterio pascual, que es cumbre y que es fuente de la vitalidad de la iglesia. Ese es un tema complejo porque no siempre se entiende del mismo modo. La liturgia, y puede ser la Eucaristía, pero son los bautismos, es la liturgia de las horas, es lo que celebramos en comunidad, es la actualización del misterio pascual, como el motor que le está dando fuerza a la comunidad. Por esto, todo lo que como liturgia celebramos es la cumbre, hacia allá vamos, hacia allá queremos llegar. Pero también es la fuente, porque de ella dimana la fuerza espiritual. ¿Cómo le hace un cristiano para aguantar las locuras del mundo si no es unido a nuestro Señor? Porque basta con que un cristiano de veras formado, consciente, bla, 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 diga, no pude ir a misa este domingo, se siente como que le falta algo. Alguien que no tiene mucha idea dice, pues llevo como 14 años sin ir a misa y estoy igual. ¿Qué te digo? De veras no hay nada que hablar. Pero cuando entendemos que el misterio pascual es nuestro motor y es la vitalidad de la iglesia, entendemos que toda su actividad, por lo tanto, de la iglesia depende de la liturgia y a ella atiende. Por lo tanto, por ende, se requiere suscitar y formar con sólidas bases teológicas y pastorales a los agentes de la pastoral litúrgica. Y subrayo la frase anterior, con sólidas bases teológicas y pastorales. ¿Por qué? Porque la liturgia en estos 2000 años de historia de la iglesia ha tenido una única categoría, el misterio pascual. El problema es cuando cada quien le pone su propia salsa y entonces cada quien le pone su propia interpretación, y vaya que de interpretaciones no saben cuántas he escuchado, tanto de promotores de liturgia laicos cuanto de curas celebrando cosas raras.
Porque todo el mundo cree que tiene la verdad de Dios y todo el mundo se siente como una especie de oráculo caminante. Y aquí el único que tiene la verdad es Cristo. Por lo tanto, ahí hay que tener un cierto cuidado. Yo entiendo que la liturgia es taquillera. Lo digo porque cada vez que tengo que dar un curso o convoco a un curso, la liturgia es como taquillera en ese sentido, se vende sola. Pero hay un punto donde la liturgia gusta porque es bonita, porque tiene sus detalles, porque tiene sus arreglos, pero pasar de esto al misterio y encontrarte a Cristo en la cruz es otro tema. Voy a decir una cosa que yo sé que duele. La misa no me tiene que gustar por una sencilla razón. Si estoy actualizando en la Eucaristía la pasión, la muerte, la resurrección, mi pregunta es, sí, tranquilos, ¿me puede gustar la pasión del Señor? Que lo hayan percutido tantas veces con un látigo, que le hayan dado 157 golpes más allá de lo que la ley marca, que lo hayan metido a un proceso que parecía que estaban en México, porque le hacen un juicio nocturno. La ley judía y la ley romana de aquella época establecen que el juicio tiene que ser en pleno día y no menor a 24 horas. ¿A qué hora agarran al Señor? ¿A qué hora procesan al Señor? Prácticamente en la madrugada. Por lo tanto, cuando el Señor llega a la cruz y muere, ¿qué hora es? Entonces, entre que lo aprenden y muere, no han pasado 24 horas. Si lo agarraron a las 10 de la noche, por decir algo, hasta las 3 de la tarde, ¿cuánto tiempo pasó? Fue un juicio a la mexicana, manipulado por la PGR. Las pruebas fueron falseadas y todo fue puesto en contra del Señor. Y además, para que muriera más pronto, por eso más latigazos. Ustedes conocen bien la historia. El látigo tiene que tener 3 puntas terminadas en balín, cada una de ellas, para que cuando entre desgarre la piel, ¿no? Y con poquitos golpes lo dejen sin piel, ¿no? El sudario es el documento de todos los golpes que recibió el Señor. Por lo tanto, mi pregunta es así, de veras, ¿puedo yo, con una cierta coherencia mental, decir, ay, qué bonito es que mataron a Cristo? No. ¿Qué bonito siento porque lo golpearon? No. Perdónenme, entonces, cuando alguien me dice, es que la misa me gustó, dice uno, que te guste la parafernalia, que te gusten los cantos, que te guste el Padre, ya, hablando de mí. Eso es muy humano. Pero el misterio en cuanto tal tiene visos dramáticos y difíciles. Por lo tanto, yo no puedo decir que voy a misa porque me gusta, sino porque estoy enamorado de Cristo. ¿Queda claro? Claro. Pero es que el Padre me regañó en la misa. Ay, a Cristo lo golpearon más veces. Es que yo iba a ser el monaguillo principal y me dejaron de cuarto. Y más se perdió la guerra. Y nos pasa a los curas, ¿no? Que nos invitan a una celebración y ya te imaginas vas a ser el presidente de la celebración o el primer concelebrante y te ponen de 15º concelebrante. Tranquilo, más se perdió la guerra. Ya ves qué pasa. Y vaya que el tema lo he sufrido con obispos cada vez que viene el Papa. De eso les puedo decir mucho. Cuando me dicen, ay, qué bueno que va a venir el Papa, me digo, qué horrible. Es como si viniera el coco para mí. Por todo lo que hay que preparar, no por el misterio de Cristo, que no me crucen con la crucial. Entonces, entender que toda nuestra actividad está fundada en esto es porque tenemos que tener bases teológicas y pastorales. No podemos movernos solo por el afecto. Y ahí tenemos que madurar en una clave realmente teológica, porque de otro modo estamos perdidos.
Me atrevo a decir inclusive, ok, pensamos que el coro te gusta como canta, muy bien. Pensamos que te gustan los cantos, alabado sea Jesucristo. Te pongo de tarea que analices la oración colecta de cada domingo. Ya, nomás con eso. Ya analizaste las 52 oraciones colectas de todo un año. Muy bien, ahora tienes las oraciones después de la comunión. Ya tienes para cada domingo una, por lo tanto 52. Tienes 72 prefacios para usar todo el año, entonces ya puedes también. Yo con un prefacio he dado un retiro de una semana completa, con un prefacio. Y la pregunta es así, a lo macho. ¿Cuánta gente hace un análisis teológico estructural del prefacio que el Padre está diciendo? Nos quedamos en verdad es justo y necesario. Y nos vemos ahí, por eso con los coros de los ángeles te alabamos y te bendecimos. No, ¿qué dijo antes el Padre? Y todavía hay quien dice, ay, el Padre dice siempre lo mismo. Me encantaría que pudieras poner atención. El planteamiento teológico pastoral es un planteamiento muy fuerte, es como una bomba en Hiroshima, porque de veras despeja a los que están atalantados. Entonces, la celebración nos lleva a participar de ese misterio pascual. Vamos a la siguiente parte. La celebración eucarística, ya decía, dice el número 5 de Sacrosanctum Concilium, es acción de Cristo y de la Iglesia. Es decir, del pueblo santo reunido y ordenado bajo la guía del obispo. Por este motivo, la celebración eucarística compete a todo el cuerpo de la Iglesia. Entonces, el monaguillo más chiquito, el obispo más importante, el padre más famoso de una parroquia como Santo Domingo de Guzmán, o de un cura de pueblo cualquiera. Todos en la liturgia estamos formando parte del único cuerpo de Cristo que está engarzado y que está trabajando. ¿De acuerdo? Y esto es muy bonito porque yo no puedo pensar que esta falange o esta falangeta diga yo soy más importante que el corazón. Claro, si pierdo esta falangeta sí me va a doler y también me sirve. Por lo tanto, es importante, como importante es el corazón, como importante es el riñón, como importante es el vaso o como importantes son los dedos de los pies. Si me faltaran los dedos de los pies, ¿podría caminar bien? Todos somos cuerpo místico. Y si a mí me toca hacer riñón, ¿qué crees? Porque es un gran laboratorio el riñón, entonces es bien importante. Cada uno lo que hace, cualquier trabajo que haga, lo va a hacer muy bien. A mí me ha tocado ver gente que dice, yo quería leer las lecturas y me pusieron a colectar. Con las lecturas no cuentas lana, con la colecta sí. Pero tenemos que entender que nuestra función, cualquiera que ésta sea, así estemos en nuestro banco respondiendo, es cuerpo, soy cuerpo místico y estoy actuando para la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Entonces esta es la parte como más padre de la iglesia. Entonces compete a todo el cuerpo, compete a todos sus miembros. De esta manera el pueblo cristiano, que es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, manifiesta su constitución coherente y jerárquica. Es decir, cada uno hace lo que tiene que hacer de manera ordenada, porque si no sería un caos increíble. ¿Sí? Vamos a la siguiente parte. El marco de referencia. Rápidamente trataré esto desde esta perspectiva. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, encomendó a sus discípulos dar testimonio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Desde la frase aquella, hagan esto en memoria. Y estando los discípulos mirando fijamente al cielo mientras Jesús ascendía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Es lo que decimos en la oración. Esperamos
su resurrección, ven Señor Jesús. Pero interesante, porque mientras estamos viendo al cielo, estamos trabajando. Mientras somos contemplativos, somos operativos. Mientras somos celestiales, también somos humano-materiales. El punto, yo creo que de mayor conflicto es que logremos manifestar un equilibrio perfecto entre lo celestial y lo material, entre lo humano y lo divino. Porque cuando nos movemos fuera de este campo entramos en la neurosis. Me explico. ¿Cuánta gente, hablo de la gente en Siberia, no volteen a ver a nadie, no los conozco, pero cuánta gente ha habido en la historia que por no estar con su familia se va a la iglesia? ¿No? ¿Cuánta gente por no enfrentar un compromiso matrimonial se mete a un convento, a un seminario? Hablo de la historia, hablo de Siberia, ¿ok? Eso se llama neurosis, así de sencillo. ¿Cuánta gente ha engañado a la comunidad con dobles vidas? Mucho. Y eso se llama neurosis, que después se convierte en pecado. Cuando nosotros logramos establecer un equilibrio entre lo humano y lo divino, y cada uno está bien balanceado en este equilibrio, digamos así, de fuerzas, aunque tengas un problema, logras confrontarte. No significa que no vas a llorar, pero significa que vas a aguantar el impacto de la ola y decir, venga la otra, aquí estoy. Y la ola te va a mojar y te podrá dar una buena revolcada, te podrá hacer que se te caiga el traje de baño, pero te levantas. ¿No? Esta es la parte de la madurez cristiana. ¿Por qué? Lo más bonito en el servicio a Dios es cuando viene la crisis, porque la crisis te hace crecer, la crisis te fortalece y la crisis te pone en la condición de, ya me revolcaste crisis, pero aquí estoy otra vez, me volví a levantar. Lo triste es cuando alguien queda tirado y dice, yo ya no me levanto porque no quiero que me sigan tirando, ahí se ven, ahí se quedan con su iglesia, yo ya me voy, ¿no? Eso no se puede. Claro, hay quien lo ha hecho, pero eso no se puede. En fin, hay como muchas cosas que me vienen a la mente, no me detengo mayormente. Entonces, no nos quedamos solo viendo al cielo, sino entramos en la operación. Vamos al proyecto, a la proyección del magisterio. Es necesario, digamos, ahí estamos casi. Es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. O, ¿qué dice ahí? Pongan su alma, eso, en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina. Es decir, lo que yo hago, lo pongo delante de Dios. Esa es la colaboración con la gracia divina. Si yo como presbítero leo el Evangelio, ¿qué está usando Cristo? Mi voz, mi capacidad también para leer. Está usando incluso mi corporeidad para manifestarse. Y yo le estoy prestando al Señor lo que soy. Pero la pregunta es así de sencillo. ¿Es más importante Cristo o yo? Cristo. ¿De quién es el sacerdocio? ¿De Cristo o mío? De Cristo. ¿Quién es el dueño del negocio? Cristo. Entonces, ¿yo quién soy? Nadie. Soy un canal. Un siervo. Un siervo. Y además muy inútil. A veces no tanto, pero trato de ser trabajador. Ahí es donde yo entro en conflicto con los padres de Siberia o de Mongolia o de Transilvania. Cuando celebran su aniversario, ¿se celebran a ellos o a Cristo? Debería celebrarse a Cristo, porque el que murió en la cruz fue Él. El que es el sacerdote eterno es Él, el dueño del sacerdocio es Él, el dueño de la iglesia es Él. A mí me van a celebrar, ¿pero de qué? Mandé. Y del episcopado y del diaconado y de todo. A mí que me van a celebrar que le dije que sí. Eso no es encomiable.
¿En verdad? Porque esa fue una respuesta mía. El que corrió el riesgo de llamarme fue él. ¿De acuerdo? Y vaya que lo ha corrido grandemente. Entonces, el punto complejo aquí es que nosotros ponemos en consonancia la voz y colaboramos con la gracia divina. Hay un ejemplo que me gusta mucho ver, aunque me enfada, en la comunidad. Pongan atención cuando el Padre dice: oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes, etc. ¿Cómo responde la gente? Me quedo en esa fenomenología. ¿Cómo responde? La fórmula es muy bonita, yo me la sé. ¿Cómo responde? No qué responde la gente. Los tiempos son diferentes, hay quien no responde, hay quien termina antes, hay quien termina después, hay quien pone mucha voz, hay quien no pone nada de voz. Y dice uno: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Qué padre sería que la comunidad respondiera así como lo hacen ustedes. Pero cada quien está en su choro, cada quien está en su rollo, a cada quien le importa su propio asunto, ¿no? Y seguramente tendré por ahí a la señora en la puerta de la sacristía diciendo: padre, y no mencionó a mi difunto. Esas son típicas, ¿no? Porque yo pagué mi misa. Todo esto para no recibirla en vano, la gracia de Dios. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, ahora explicaré eso, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Sacrosanctum Concilium número 11. Claro que a mí me toca cuidar que la celebración sea válida y que sea lícita, porque la validez y la licitud de una celebración estará en función de lo que la Iglesia quiere. Si algo no se está dando bien, hay problemas. Por ejemplo, vamos a pensar que ese domingo, no doy ideas para que nadie se le ocurra nada, pero que ese domingo a los monaguillos se les ocurrió ponerme en la vinajera 3 onzas de chivas 18 años. Yo lo agradezco. Chivas 18 lo agradezco, pero no es la misa. ¿Vamos bien? Si quieren regalar, es bienvenida la botella, pero si yo pongo whisky en lugar de vino, ya no hay misa. La celebración se vuelve ilícita y además por la materia inválida. Claro que tendré que regañar a los monaguillos. Si los crucifico o los pongo de cabeza en un mástil, eso ya veremos a qué llegamos. Eso ya veremos. Pero yo tengo que cuidar que la celebración sea válida y sea lícita. Si el monaguillo me hizo la travesura de ponerme whisky, de penitencia le pediré que me ponga la botella completa en la casa parroquial, pero tendría que empezar otra vez la celebración. ¿De acuerdo? Porque la celebración está en una índole de ilicitud. ¿De acuerdo? Y aquí, hablando de ejemplos, pueden ser muchísimos. Hay veces que hay que sobrevolar la celebración. Yo me acuerdo que Monseñor Piero Marini, el ceremoniero del Papa Juan Pablo, decía: ustedes tienen que manejar la celebración de tal manera que aunque los puercos se salgan del corral, logren mantener el ritmo, ¿no? Nada de estar gritando ni de estar manoteando. Llévate el ritmo de la celebración y después llamas a cuentas. Solo que la cosa sea muy difícil, entonces detienes todo, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo de esos que saco muchas veces. Estaba yo celebrando una Eucaristía de fin de capítulo general de una congregación. Era capellán de esa congregación. Me presentan el pan y el vino, todo bien bonito, las monjitas en sus canastitas muy arregladito, todo bien, palomita. Y de pronto oigo la munición: te presentamos, Señor, estos puñales.
Puñales. Yo dije, ¿quién va a entrar? Fíjense la explicación teológica, que representan lo que somos y lo que hacemos. No, ya valió el capítulo. No es posible. Claro, no haces panchos, te quedas, te aprietas así, en agua. Ahorita las mato cuando acabe la misa. Y veo a la monjita que llega con unas dagas ahí al presbiterio, me las entrega, las pongo en el piso, enfurecido pero con calma. Termina la Santa Misa y al terminar llamo a la interfe. Le dije, a ver hermana, a mí explíqueme qué fue lo que pasó porque yo no entendí. Dice, es que lo que pasa es que en una comunidad en la que estamos la gente para vivir hace machetes, cuchillos y todo eso para poder sobrevivir. Es su modo de operación. Está bien. Digo, pero ¿se da cuenta de lo que dijeron? Quitando el tema del doble sentido de los puñales, dejando la primera expresión, yo veo una daga, un puñal, y me dicen que estos signos representan lo que son, es decir, cortantes, y lo que hacen, no me da, de veras no me da. La teología, hasta la más pobre no me da, porque significa que ustedes son unas viejas puntiagudas, cortantes, frías y asesinas. No, padre, es que es con lo que la gente vive. Pues entonces, no mouse, Mickey. No mouse. Pan y vino representan el trabajo del hombre. Entonces, se acabó. Ahí está la parte teológica y yo tengo que poner el eje, digamos así, del marco referencial. Porque claro, muchas de las veces lo que pasa es que la emoción hace que se hagan signos raros, pero lo digo con mucho respeto. Ni la testosterona ni la progesterona tienen que ser los mecanismos de resolución pastoral. ¿Sale? Si tú estás en crisis, traes un problema con el celibato, aguántate y haz una liturgia como Dios manda. Ya después averiguas con Dios. ¿Sale? Porque sobre esto podemos tener un montón de problemas. Entonces, por eso lo anterior. Vamos a la proyección de la realidad. Y les prometo que en 15 minutos me estoy callando. Existen lugares en que se ha llevado una sana renovación litúrgica, aplausos, palomitas, muy bien, aplicando las orientaciones del magisterio, es decir, la enseñanza de la iglesia. También hay gente que se ha salido del camino y ha hecho locuras, pero bueno, ha crecido la participación de los fieles, esto es verdad, la gente hoy participa más, y su interés por vivir y testimoniar el magisterio pascual de Cristo. Pero aún tenemos el reto pastoral de formar comunidades que vivan la liturgia de manera más consciente, más participada, más encarnada, como fuente de donde brote su compromiso evangelizador a favor de la promoción del hombre y de su cultura. Este es un tema muy complejo porque se puede entender de muchas maneras. Les explicaré algo que me hace pensar que yo nunca hice mi primera comunión. Mi primera comunión fue mi segunda comunión. Es decir, el día de la primera comunión, un día 12 de diciembre de por ahí, de 1975, éramos como 100 niños en una mesa larga. Cada uno tenía un pedacito de pan Bimbo y una copita con vino. ¿Vamos bien? Se veía bien bonito, de veras de fondo. Y el padre nos dijo, pongan sus manos y todos consagren su pan y su vino. La pregunta es, a los 10 años, ¿pude haber consagrado mi pan y mi vino? No. Por lo tanto, no tuve primera comunión, me tomaron el pelo. Era bebé. El pan estaba bien sabroso y el vino pues sabía bien. ¿Pero qué creen? No comulgué. Nos tomaron el pelo. El padre a los 3 meses dejó el ministerio. Claro, porque estaba en crisis
y los inventos que hacía eran fruto de su crisis personal. Yo creo que si yo estoy en una crisis seria, primero me pongo de rodillas, me flagelo con un gato, con lo que quiera. Y si agarras al gato de la cola. Pero no pongo en dificultad la celebración, ¿estamos bien? Por lo tanto, hoy sí hemos tenido mucha mayor participación, mucho mayor crecimiento, pero también hemos tenido muchos inventos absurdos. Y ustedes, perdón que lo diga así, ustedes lo han sufrido. Han visto a padres que celebran de un modo y de otro, que predican unas cosas, que predican otras, y Dios guarde la hora, ¿no? Agradezco al Señor que sigan siendo católicos. Porque de veras que solo viendo algunos colegas de pobre gente. Me acuerdo un día que estaba en una parroquia, estaba de tránsito porque iba a un congreso de liturgistas, estaba en una parroquia en Río de Janeiro, terminé de celebrar la misa, y se acerca una señora y me dice: oiga, padre, sería muy bueno que los padres de esta parroquia se actualicen. Ay, le encargo que les diga. Digo, ¿por qué? Dice, porque los padres de la parroquia de allá enfrente son bien modernos. Celebran con palomitas de maíz y Coca-Cola. Claro, el problema es que ya no hay una conciencia teológica, hay una conciencia emotiva, y eso es bien diferente. Y le hacemos mucho daño a la comunidad con estos y muchos otros elementos. Por lo tanto, a ustedes les toca también, y lo digo con caridad de hermano, les toca corregirnos, de verdad. A lo mejor el padre no va a aguantar de ningún modo porque creemos los curas que todos lo sabemos, eso también es cierto. Pero yo he aprendido mucho de los consejos que me ha dado el pueblo, en verdad. En estos 26 años de ordenado ya me han dado mis cocos, por lo tanto, gracias a Dios. Hay que entender un poco esto. Ahora vamos a ver algunas cuestiones, ya entramos muy a lo práctico. Si estamos formando un grupo de liturgia o al menos queremos como desarrollar, implementar, perfeccionar o actualizar esto, hay que tener un procedimiento. Para alcanzar los objetivos, el proceso estará dispuesto de la siguiente manera. Primero, introducir el proyecto bajo el criterio teológico, litúrgico, espiritual y pastoral. Es decir, la primera cápsula que les di a propósito de hagan esto en memoria mía, la sala de arriba, y la zarza ardiente, estamos en un proyecto teológico, bíblico, espiritual, ¿sí? De ahí se puede hacer como fichas de trabajo, se pueden hacer reflexiones, se puede ir adelante en el tema. Si quieren el mismo Adviento que ya está por llegar, o la Cuaresma, o el tiempo ordinario, nos pueden dar pistas de solución. Ahora, 2. Hay que contextualizar una necesidad urgente de la pastoral litúrgica. Cada parroquia tiene sus propias necesidades. Hay que ver cuáles son las necesidades de esta o de la parroquia en la que sirva, ¿no? Yo me acuerdo que alguien me decía: yo estuve en Bélgica y a mí me gustaba mucho la misa allá. Perdón, porque la gente no se levantaba, estaban todos sentados. Eso es cierto. La Conferencia Episcopal de Benelux, de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, establece que, dado que el número de fieles que va a misa supera los 70 años, pues ¿qué crees? Todo lo que se siente. Y no lo digo en mal plan, pero en una de las misas que estuve en Lovaina, la última banca era para gente que traía oxígeno. Eso es una realidad. Y son iglesias donde la participación pues es una participación peculiar, está muy mayor. Pero pensar que la Conferencia Episcopal de Benelux dijo eso para aquellas diócesis no significa que sea aplicable aquí en México. ¿Vamos bien? Porque además todavía podemos levantarnos la mayor parte de la comunidad. Entonces hay que entender un poco en qué estamos. Me decía un padre que a él le pasó algo muy chistoso. Él después fue rector de la UIC. Él había estado en África, regresó de su misión, se juntó con sus hermanos misioneros de Guadalupe
para el encuentro y después la reasignación de misiones, y decía: cuando yo salí de la misa me sentía tan triste porque me parecía una misa poco participada. Claro, él venía de África, misas de 3 horas, con baile, con todo. Dice, pero yo venía como con mi sinsabor en la procesión de salida, de camino a la sacristía, y el que venía conmigo, que venía del Japón, decía: ay, qué misa tan difícil, mucho ruido, mucho canto, muchas voces. Claro, la liturgia en el Japón es flat, ¿no? No puedes pensar, creo, que la liturgia del Japón o del África sea una mejor que la otra. No, corresponde a escenarios culturales bien diferentes. De ahí que cuando nosotros venimos, por ejemplo, de algún lugar de vacaciones, name it, ¿no? De cualquier lugar, yo no puedo decir, porque yo vi en aquel lugar, tenemos que hacerlo así aquí. La otra día me pasó algo muy chistoso. Vi a una persona que venía en la procesión y venía con los brazos así, en la procesión de comunión. Y el padre no entendía el gesto, porque eso es propio de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y de Canadá. Le da la comunión y la persona le hace así, le hace así. En Estados Unidos y en Canadá, cuando tú llegas así, es que no puedes comulgar sacramentalmente. Vas a comulgar espiritualmente y pides una bendición. Entonces tienes que ver cómo viene la persona, para que si viene así no le puedes dar la hostia, le tocas la cabeza. Pero son elementos culturales que cuando no se entienden, no se traducen, y casi le puedes decir: a ver, abre la boca. La contextualización es súper importante, porque de esto dependerá todo. No es lo mismo celebrar aquí en Santo Domingo que celebrar en Azcapotzalco o en Xochimilco. Son escenarios culturales bien diferentes y estamos a pocos kilómetros de distancia. ¿A qué? O en la Huila. Aquellos son escenarios prehispánicos, ¿no? Muy peculiares, y esta es una parroquia de confluencia de gente en su historia, por lo tanto con una mentalidad bien diferente. Pero si no lo entendemos, querremos imponer nuestro modo de ver y tampoco lograremos entrar. 3. Proporcionar los elementos necesarios para integrar un equipo de animación litúrgica. Es decir, ¿cuáles son los elementos necesarios? Creo yo, las ganas de servir y la disponibilidad para servir. De todo lo anterior ya se ha hecho mención: la teología, la espiritualidad, la formación, todo lo que quieran. Pero si no entro en la dimensión de servicio, no podré hacerlo. Me ha tocado ver muchos equipos de liturgia en otros lugares del planeta donde la gente dice: no, nosotros somos de liturgia. Y los ministros de la comunión son otra cosa. Dices: los manches. Me salió rápido. Pues es de la misma celebración, ¿no? Como diferentes. ¿Quieres tratar con los del coro? Bueno, no. Se cuecen aparte. Y no quieren ir a cursos y se sienten lo máximo. Y vaya que me he esforzado con la gente que ha trabajado en esto para dar talleres, cursos, diplomados, cursos de verano. Y en una arquidiócesis, la más grande del mundo, cuando más gente hemos tenido han sido 50 personas en un curso de actualización musical y litúrgica. Es una pena. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no hay ganas, o porque el párroco no nos deja ir. El último pretexto es el párroco. Hay que poner los elementos. ¿Cuáles? Pues los que hagan falta. Si hay que dar cursos, pues se dan cursos. Si hay que llevarlos de retiro, pues los llevamos de retiro. Si les tenemos que hacer que entiendan el misterio, pues los sacrificamos tantito. Es lo de menos. 4. Proyectar la formación del equipo de animación litúrgica para que fomente la participación y vivencia de las celebraciones. Es decir, cada equipo de formación o para la cuestión litúrgica tendrá que tener en cuenta el modo de servicio. Me explico.
no será el mismo equipo, aunque puedan ser las mismas personas, que sirven en la misa, no sé, de 8, que los que sirven en la misa de 12, o que sirven en la misa de 7, porque también son participaciones diferentes, ¿no? Y no siempre hay el mismo modo también de estar. La gente que va en la mañana, de veras es gente que va porque me encanta la ida y prefiere como que no haya tanto algo. La misa de 12 como que ya es la más familiar, aunque la misa dure 2 horas, al fin que nos vamos a la comida, después aguantas, ¿no? La gente que va a la misa de 7 de la noche generalmente son jóvenes o gente que no alcanzó la misa en el día, ¿no? O que quiere ir a esa misa, entonces como que tienes que calcularlo. Pero cómo vamos a proyectar la formación del equipo dependerá también de su objetivo. ¿A qué grupo va o con qué grupo va a trabajar? Si es un grupo que va a trabajar la misa de niños, con los mini criminales hay que tener otra armadura diferente. Hablo de los más pequeños. Porque se requiere un modo peculiar, ¿no? Tienes que sacar toda la creatividad que te salga. Yo recuerdo alguna vez que me fui a dar un curso a la Universidad de Yale y me invitaban a ver el centro de pastoral litúrgica. Debo decir que me quedé así con la boca muy abierta, porque me llevaron a una cosa que parecía hangar presidencial, es decir, así de grande, y había corredores, y en un corredor decía, por ejemplo, Génesis, ¿no? Y entonces tú encontrabas todos los personajes de Génesis en marionetas o en guiñol, y toda una ala era solo Génesis, toda una ala completa era solo Éxodo. Por lo tanto era un gran hangar con material solamente para las misas de niños. Increíble, porque hoy nosotros tenemos mucha creatividad, pero no sales del FOM y de 3 monitos. No, la verdad. Está bien, pero tampoco tenemos los salones parroquiales como para guardar todo el material, ¿no? O sea, en ese lugar era increíble cuando me decía, vamos a dar una clase de música. Me decía el encargado, padre, si necesita, aquí tenemos un clavicordio, en Jalapa sería un clavicordio. Y si necesita un órgano, no es muy grande como el de la capilla, salía un órgano. Había un piano de cola, un piano de media cola. En un salón, dice, ese salón pequeño no tuvimos la posibilidad de entrar al salón grande. Nuestros salones parroquiales no tienen todo eso, pero somos muy creativos, eso también es bueno, entonces nos puede ayudar. Pero sí tenemos como que ver qué tenemos y a dónde vamos, ¿de acuerdo? Bien, yo me callo, les dije que eran 15 minutos más. Me queda uno para preguntas. Angustias, dudas. Alguna vez me tocó en una celebración, en una parroquia Bien dicho. bien lejos de aquí. Mucho que bueno. Se acabó el vino. Entonces el sacristán tuvo una idea que compró un vino barato y lo puso en la imagen. Es hora de consagrar el padre. No vale la misa. Claro. Claro. Y no hay nada que hacer. No vale la misa. Y le van a decir uno de groserías y por qué no prepara, etcétera, porque también tenemos que revisar esto. Pero a veces no nos da tiempo también, ¿no? Pero sí es interesante. ¿O qué pasa si el vino está torcido? La materia no funciona, por lo tanto no habrá presencia eucarística, por lo tanto la misa es ilícita. Es un vino barato, está encargado. No puede haber celebración, eso es verdad. ¿De acuerdo? No olviden que para que haya un sacramento tiene que haber materia y forma. La materia es el elemento material, el pan, el vino o el agua en el bautismo, etc. Y la forma es la fórmula, la oración que se hace o para transustanciar o para pedir la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Alguien podría preguntar, bueno, pero para el bautismo podríamos emplear otra sustancia. No, tiene que ser agua. Y agua pura, dice el texto.
Porque en la antigüedad había quien bautizaba con licor. Y alguna vez, perdón por lo que voy a decir, pero la historia nos enseña, alguna vez alguien se bautizó con orines, porque no había agua. Si no hay agua, no hay bautismo. Punto. Hablo de hace muchos siglos, entonces no se angustien. Porque el bautizado ya se murió. Forzosamente tiene que ser agua pura, o sea, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez que encargaran tierra del río Jordán para el bautizo. Entonces, ¿Pero tierra? Tierra, perdón, agua para el bautizo. Eso es un poco cursi, pero bueno, está bien. O sea, no es agua pura, pero es del río. Bueno, no, del río Jordán pura no es. Está bien sucia. Pero bueno, está bien, parece como que hay más bautismo porque ahí fue bautizado el Señor, solo que después de 2000 años esa agua ya corrió, ¿no? Entonces, es más bien como una devoción, ¿no? Yo prefiero agua. Es muy bonito el texto de la Didache porque dice, hay que bautizar con agua. Si no tienen agua, con agua caliente. Si no tienen agua caliente, con agua fría. Si no, con agua. Pero tiene razón el texto, porque a ver, la Didache se escribe en los lugares de la Tierra Santa, por lo tanto en el desierto. Si ustedes no tienen agua de río, agua fría, agua fluyente o agua de manantial, la otra agua que pueden obtener, ¿cuál es? El agua de un lago o de un charco. Por lo tanto, estará caliente. Nosotros no tenemos ni siquiera esa concepción porque le abres a la llave y para que el niño no se resfríe le pones una cosa para que caliente el agua, ¿no? Pero la Didache entiende también su lugar, y la hermenéutica que tenemos que hacer es entender por qué el autor escribió eso, ¿no? En Hida dice que aquí hay que bautizar en agua viva, y todavía es más diferente, porque el agua viva es el agua que viene del río, que sale de un manantial, que viene oxigenada, no el agua estancada. ¿Algo más? Pues les agradezco su participación, estuvieron muy atentos, ustedes disculpen los chistes. Ojalá que puedan ser unos grandes servidores. Estoy a sus órdenes en la Catedral de México. Gracias, Padre Víctor, gracias, seminarista, gracias al diácono por la invitación. Y bueno, seguimos caminando y nos encontraremos en la liturgia eterna si no nos vemos antes.